Good morning, good afternoon, and good evening, Buenos everyone. días, buenas tardes, buenas noches. De parte de UNICEF me gustaría de darles las bienvenidas a este webinario, parte del lanzamiento de la base de datos global de niños en atención residencial. Me gustaría de decirles que tenemos servicio de interpretación en francés y español. Si quieren utilizar la interpretación, pueden hacer clic en el globito que está abajo y elegir el idioma que quieren tener la interpretación. Mi nombre es Claudia Capa, soy asesora principal de estadísticas y datos y análisis en UNICEF de Nueva York. Trabajo con el área de protección de la infancia con un enfoque en distintos temas de protección de la infancia, incluso los niños en atención residencial. Tengo el gusto de presentarles Nicole Petrovsky, es la experta en estadística en monitoreo también en UNICEF Nueva York y trabaja en la protección del niño hace muchos años. Igual me gustaría dar la bienvenida a Nidra Kulkarni, que es un experto en protección infantil en la sección de protección infantil de UNICEF en Nueva York, y va a abrazar la implicación de los datos del punto de vista de la defensa, de la advocacy. Entonces le paso la palabra a Nicole y Nicole pasa a dar seguimiento en el webinario. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y presentar el trabajo que hemos hecho en los últimos años para construir una base de datos global en niños en atención residencial. ¿Qué es lo que consideramos los niños en atención residencial? Bueno, aplicamos la definición que está resaltada en la guía de las Naciones Unidas para el cuidado de los niños, y la definición que está en la guía, la norma, es que la atención brindada a cualquier entorno grupal, familiar, como sitios de seguridad para atención de emergencia, centros de tránsito en situaciones de emergencia y todas las demás tipos de atención residencial a corto y largo plazo, incluido hogares de grupos. Consideramos los niños que viven lo que tradicionalmente conocemos como orfanatos y hogares para niños pequeños, como residencias que llamamos de residencias de grupo para grupos para niños pequeños. Y los niños que están en una situación de atención residencial no está en la situación familiar, o sea, es un cuidado alternativo cuando no pueden vivir con su familia o no tienen familia para vivir con. Entonces, es una situación de grupo, pero no basada en un grupo familiar, ¿ok? Sin embargo, este, sabemos que hay algunas variaciones, por supuesto, dependiendo del país, de lo que se considera la atención residencial. Y van a ver pronto, cuando hablamos del contenido de la base de datos que hemos desarrollado, que hay algunas variaciones en los tipos de atención residencial que son cubiertas en todo el país, o en todos los países, mejor. Entonces tenemos algunas distinciones o algunas variaciones para los países que apliquen su conocimiento local y entendimiento para determinar qué tipo de modelo de servicio va a ofrecer la atención residencial. En algunos países, por ejemplo, son lo que llaman de boarding schools, o sea, son como internatos, ¿no? O monasterios religiosos, por ejemplo, eso puede ser un tipo de atención residencial, que hay variaciones dependiendo del país para que están refletidos en los números en el cuidado residencial, por así decirlo. Los datos están
en la base de datos que están en nuestro sitio web, que es unicef.org, donde está una versión más resumida de la base de datos. Igual cargamos los datos en nuestro almacén de datos, entonces puede buscarlo ahí los datos, y los datos pueden ser encontrados, o sea, de distintas maneras. Yo creo que es interesante. Voy a poner en el chat. En esta base de datos van a ver los puntos de datos de países disponibles, los que hemos logrado identificar para los países, y vamos a tener las tasas por 100,000 habitantes, o sea, el número de niños en atención residencial para 100,000 habitantes. En el caso de, de los grupos de edad, o sea, por ejemplo, vamos a tener los números que se refieren en el año de 2020, 2010. Entonces vamos a incluir este nivel de detalles como base de datos, y ahora sí vamos a hablar de los grupos etarios. Para este indicador, eso va a traer los datos de niños con menos de 18 años en atención residencial, y las cifras del país o locales son de los niños con menos de 18 años que viven en atención residencial. A lo mejor en algunos países tienen datos con rangos etarios más pequeños, ¿no? Y ahí está la información también, si es lo que si es que hay la información. Entonces, solo incluimos las estadísticas oficiales de los datos que son producidos por fuentes oficiales, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. En la versión actual de la base de datos hemos identificado 125 países con datos, puntos de datos de 2010 hasta 2021. No quiere decir que a lo mejor hay datos para 2010 y no vamos a publicar como parte de la base de datos. O sea, en la base de datos nada más están países donde logramos identificar y verificar puntos de datos entre 2010 y 2021. ¿Ok? Una de las razones, de los motivos para eso, es que sabemos que en el caso de atención residencial es un indicador que puede fluctuar mucho con el tiempo hasta a nivel del año. O sea, tenemos niños que entran en la población, niños que salen de la atención residencial. Por eso es tan importante tener una cantidad, o sea, los datos más recientes que podemos lograr para de veras tener un reflejo de cómo está la situación de la atención residencial. Con el COVID, eso se volvió todavía más importante porque sabemos que hubo cambios en la población de niños en atención residencial en muchos países. La pandemia de COVID eh, llevó a que muchos niños salieron de sus cuidados residenciales, regresaron a sus casas con miedo. Muchos niños mucha gente tenía miedo de tener muchos niños en un solo lugar, y una razón de por qué eso es importante es que lo más recién posible, para cada país tener los datos, o sea, los datos más recientes. Igual calculamos como parte de la base de datos estimados globales y regionales, y es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Y de dónde vienen los datos? Bueno, las fuentes para la mayoría de los países principalmente son registros administrativos que son mantenidos por ministerios de gobiernos, que normalmente son encargados del sistema de cuidados alternativos. Hay muchos nombres, dependiendo del país, de cuál es el ministerio que se encarga. A veces es Ministerio de Bienestar Infantil, el Ministerio de la Familia, de Servicios Sociales. El punto es que
Los datos van a ser el reflejo de registros administrativos que son producidos por el sistema administrativo del país y el registro es la cifra de niños específicamente en atención residencial. En algunos casos, en algunos países hemos identificado puntos de datos basándose en sitios web y reportes producidos y mantenidos en la autoridad estadística. En muchos casos, cuando identificamos un punto de datos en la oficina de datos y estadísticas, muchas veces eso se aplica más al caso de países de alta renta. Vamos a regresar pronto también a este punto. ¿Y cómo recompilamos los datos en la base de datos global? Bueno, primeramente es un ejercicio anual que llamamos el ejercicio de validación informes de países, que el acrónimo en inglés es CRAVE. Es un ejercicio anual que hacemos en UNICEF para actualizar la base de datos en muchos sectores, o sea, no es específico para indicador de niños en cuidados residenciales, pero también es un ejercicio para actualizar toda la base de datos global de salud, de educación, etcétera, en otras áreas de protección de la infancia, no solo en atención residencial. Entonces, el propósito de este ejercicio es para traer brindar a las oficinas locales una visión general de lo que tenemos en nuestra base de datos. Es una oportunidad para los países ver cuáles son los puntos de datos más actualizados y cómo se reflejan en los datos globales. Y es una oportunidad para la oficina del país decir si hay alguna actualización que debemos de considerar para incluir en la base de datos global. Este proceso del CRAVE pasa por una consulta extensiva en la oficina del país. En la mayoría de los casos hay un punto focal asignado que es el responsable por participar en el ejercicio del CRAVE todos los años. Normalmente vamos a cumplir con lo que nos dice la oficina del país. Recibimos los envíos, las actualizaciones en nuestra plataforma en línea. En las submisiones están los expertos basados en el número de criterios predefinidos y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Un punto importante para mencionar es que otra vez este proceso del CRAVE está basado en la información de las oficinas de UNICEF en el país. O sea, no tenemos un mecanismo similar o plataforma para países de alta renta, por ejemplo, para que identifiquen los puntos de datos y fuentes de datos. Eso es estoy hablando de países en Norteamérica y en la Europa occidental. Normalmente lo que hacemos, como es el caso de niños en atención residencial, sacamos una recopilación, otro ejercicio de recopilación de datos para identificar los puntos de datos en los países que salen fuera del ejercicio CRAVE. En el caso de niños en atención residencial, hicimos este trabajo del mismo ejercicio entre 2012 y 2017 y otra vez. Básicamente es una manera para identificar en países de alta renta que no logran ser alcanzados por el ejercicio CRAVE normal y estándar. Una implicación de eso es para los países en estas regiones específicas. Los puntos de datos que actualmente están en la base de datos a lo mejor están desactualizados. Y son los países de la Europa oriental
y que a lo mejor hay algunos puntos de datos que no conocemos porque estos países normalmente no son parte del ejercicio de CRAVE normal que hacemos con los países, con las oficinas en los países. O sea, tenemos que salir del ámbito del CRAVE para identificar las fuentes de datos. So what criteria do we use to evaluate the data and to consider it for inclusion in our global database? So the country must submit to us a number count of children in residential care settings. Sorry. So we ask our countries to provide us with the number of children that are in residential care settings, and then we, on our end, on HQ side, we convert that into a rate. And I'm going to talk about how we do that and the method that we follow to calculate the country rates. We also request that we know what the reference year is. So this is really important for us in order to be able to calculate the rates accurately because we use population figures in calculating the rates. So we need to understand the year to which the number that the country has provided us, the year that that's referring to. So we need to understand, is that the number of children in residential care in 2020, or is it the number of children in residential care in 2021? So we ask that they provide the reference year for the data. Also really important is that we require that the data be produced by an official source. So again, typically for this indicator, most countries, their data source is Típicamente para este indicador, los registros administrativos son mantenidos para algún ministerio o alguna agencia estadística. Entonces, la base de datos no están como, no hay una encuesta, una investigación producido específicamente para cada país, para nuestra base de datos global, para el propósito, de acuerdo con los niños en atención residencial, los puntos de datos tienen que ser representativos a nivel nacional y no incluye los puntos de datos como no puede ser algo representativo del país todo. O sea, otro punto que necesitamos es que la fuente de datos que participa en el CRAVE, que envíe su documentación para que luego podamos enviar para la verificación. A lo mejor es un enlace a un sitio web, a un ministerio, a lo mejor es un panel, un dashboard o una base de datos mantenida, no sé, a lo mejor es un reporte con las cifras o para mantener y información sobre el año o no sé. Como he mencionado antes, hay algunas variaciones, por ejemplo, en la definición de niños en la atención residencial, dependiendo del país. Podemos tomar en cuenta, a lo mejor hay alguna variación en lo que sería la definición de nuestro indicador en casos de países en que las cifras son distintas de alguna manera, porque la definición es muy diferente o el rango etario. Normalmente incluimos una nota con relación a la base de datos. Entonces, si echan un ojo de la base de datos, va a haber una nota que va a dar más detalles de por qué hay las diferencias y todo eso. ¿Cómo calculamos? ¿Qué van a encontrar si miramos la base de datos? No van a encontrar para cada país el número de niños en cuidado residencial. Lo que van a encontrar es la tasa que hemos calculado basándose al número de niños en atención residencial reportada, o sea, el último número oficial. Utilizamos este número junto con la población estándar que es producida por la División de Poblaciones de las Naciones Unidas. O sea, eso es el número de la población
de los censos de los países o datos generados por la División de Población de las Naciones Unidas. La fórmula de cómo calculamos el indicador, la tasa es muy sencilla, o sea, tomamos el número de niños en atención residencial, el número o la cifra que ha sido reportada a nosotros, dividimos al número de niños en la población, multiplicamos por 100,000 y ese es el número de niños en atención residencial para cada 100,000 habitantes. Un punto importante aquí, y hablaba de eso antes, es que para cada país customizamos los números de la población. O sea, las cifras para cada país van a estar de acuerdo con el año de referencia. Por eso es importante entender la referencia y si algún país, si hay una cifra para el número de atención residencial para 2010, la población para cada niño que se calculado para 2010, o sea, cada país tiene sus cálculos customizados para el país. So how are our global and regional estimates calculated? So both of these sets of estimates. Los dos estimados son estimados basados en la población. El agregado mundial es el promedio ponderado de todas las subregiones del UNICEF que componen el mundo. O sea, sacamos el promedio ponderado de la región y hicimos el mismo enfoque para no sacar el promedio de cada país. O sea, hacemos el promedio ponderado de cada región. Y los agregados regionales son ponderados, es la ponderación de todos los países en la región. Entonces, de cada región hacemos el promedio ponderado de cada país. O sea, país, región, mundo. Es importante mencionar que solo van a encontrar los agregados regionales cuando tenemos, por ejemplo, 50% de la población mundial cubierta para los datos. Entonces, no publicamos agregados regionales si el dato disponible para países en la región son abajo del umbral de 50%. Como mencioné antes, la base de datos global incluye los datos disponibles para el año de 2010 hasta 2021 y eso también se va a tener un reflejo en el rango de los años trabajados. ¿Cómo tratamos países donde hay falta de datos o donde no podemos identificar los puntos de datos? Si no están disponibles o ni una estimación a nivel de país, entonces en la base de datos van a haber algunos países que tienen una fila una línea en blanco, por ejemplo. No es que no hay datos disponibles, a lo mejor no hemos logrado identificar o la oficina del país todavía no nos ha informado. O sea, no es que no hay datos para este país. A lo mejor hay datos, pero todavía no hemos identificado o todavía no lo conocemos. Entonces, otra vez, no publicamos estimados por país si no los tenemos, ¿no? Entonces, sin embargo, los datos donde faltan datos son parte del cálculo que hacemos para el estimado regional y global. O sea, la manera como funciona la forma es que las tasas regionales calculadas está basado en los datos disponibles y se aplica para países en la región que no tienen datos para el propósito de tener un estimado global y regional. O sea, lo tomamos en cuenta como una presuposición, pero no
publicamos a nivel país porque sabemos que las tasas regionales pueden ser más altas o más bajas en el país. Solo se utiliza como para el cálculo de la región y del mundo, pero no para el cálculo para no sacamos del estimado de país. Bueno, la disponibilidad de datos que tenemos, y perdón, yo veo que hay unas cosas raras en la pantalla, pero sería, no son sobre niños detenidos, ok, eso fue lo que tratamos del día de ayer. Ayer el número de países con datos sobre niños en atención residencial. Entonces lo que tenemos aquí es la región, y otra vez eso de acuerdo con UNICEF, la clasificación regional. Tenemos como parte de nuestros informes, nuestros reportes globales, tenemos la clasificación global de UNICEF, tenemos también 125 países en el mundo de UNICEF, con puntos de datos en los datos regionales, y eso tiene un reflejo en 77% de la población. O sea, los datos disponibles que tenemos representan 77% de la población global de los niños con menos de 18 años. Entonces, el rango de años son puntos de datos entre 2010 y 2021. Como pueden ver, tenemos una buena cobertura poblacional. Aquí tenemos Latinoamérica Caribe, tenemos 100% de la población. Los datos que tenemos en nuestra base de datos representan 100% de la población regional. Igual tenemos una cobertura poblacional de 9% en Norteamérica, Asia Pacífico, y niveles más bajos con relación a otras regiones, pero también sigue abajo del umbral para el estimado regional. Entonces, lo que está en rojo, la cobertura poblacional es de menos de 50%, por eso no hemos publicado o divulgado los datos poblacionales de la región, y eso sucede en la Europa Oriental y África Occidental y Central. Bueno, de acuerdo con nuestros estimados, basados en los datos que tenemos, hay poco menos de 3 millones de niños que viven en acogimiento residencial o cuidado residencial en todo el mundo. Eso es como 133 niños en cuidados residencial por 100,000. 131, ¿no? Como pueden ver aquí, Europa del Este y Asia Central es el área donde hay mayor tasa de niños en cuidado residencial, 585 por 100,000, y aproximadamente 6,200 niños estimadas, 620,000 niños estimados en cuidado residencial. La Europa Oriental y la Asia Central es que tienen la tasa más alta de niños en cuidado residencial, no es con el número más alto de niños en situación residencial, y eso está en el Asia Oriental y Pacífico, por supuesto, porque incluye China, es un factor porque el número es tan alto en el caso de esta región. Asia Oriental y Pacífico, hay un estimado de que hay casi 720,000 niños en cuidados residenciales y una tasa de 131 niños en cuidado residencial por 100,000. Ahora, otra vez, como he mencionado en la diapositiva anterior, hay 2 regiones que no lograron el umbral del 50%, como no ven aquí o no van a encontrar en la base de datos estimados regionales para Europa Oriental y África Occidental y Central. Ahora vamos a echar un ojo en los 10 países en el mundo que tienen las tasas más altas de niños en atención residencial
Como pueden ver, hay muchas regiones, hay países en Europa, en Latinoamérica, en Caribe, en Asia. Entonces, aquí, el país en el mundo que, basándonos en los datos que tenemos, que tiene la tasa más alta de niños en cuidados residencial en el mundo es Rusia, y luego Bután, Marruecos, etcétera. Un punto importante para mencionar es que en, horizontalmente o en todos los datos confiamos en la calidad de los registros administrativos o ministeriales de cada país. Para los niños, normalmente son la referencia del sistema administrativo y cómo produce, actualiza y completa sus datos. O sea, es importante entender, o igual, porque los registros administrativos son fuertes de acuerdo con la calidad de los datos, y la calidad también está bajado en los datos que son producidos. O sea, muchas veces un país tiene un gran número de niños en cuidado residencial o con una tasa alta, pero se tienen que entender que, basados en el sistema del país, el país puede tener sistemas residenciales para producir cifras que son recientes y completas, de alta calidad. El reporte de estas cifras puede, puede no estar tan madura, que la cifra en sí de niños en atención residencial en cada país y las tasas correspondientes se tiene que entender, y tiene que estar en el contexto del sistema de datos administrativos y si funciona bien este sistema. Eso nos trae de regreso al punto en que una preocupación, un cuidado que tenemos en comparar los estimados regionales de lo que ha sido publicado antes. En 2017 logramos sacar un artículo donde estimamos el número de niños en cuidados alternativos, incluso los que viven en cuidados residenciales. Fue la primera vez en muchos años que UNICEF fue parte de una publicación con este tipo de estimado. O sea, sin embargo, no podemos decir que los estimados que se publicaron en 2017, o sea, ya están desactualizados, que se comparen a los datos de ahorita. La razón que pedimos mucha atención son muchos, porque muchas veces eso no tiene que ver con un cambio en el tamaño de la población en atención residencial, pero nada más, como he mencionado hace poco, los sistemas administrativos de país y lo bueno que funcionan o su madurez van a tener un impacto. Entonces, el reporte de niños en atención residencial va a cambiar. Entonces, algunos países hizo inversión bastante grande en los sistemas de datos, y el número de niños en atención residencial va a tener una fluctuación bastante alta, porque empezaron a medir de una mejor manera, o sea, hasta mismo en un año. Y eso también puede tener un reflejo en el sistema, en la capacidad del sistema de producir estos números, y no la fluctuación de niños en atención residencial per se. O sea, eso se aplica al nivel del país, pero también a nivel regional y del mundo. O sea, hay que poner mucha atención en eso, porque tenemos que hacer. Hoy podemos ver que hay más gente en el mundo de hoy en atención residencial, porque tenemos estimados más altos del día de hoy. En 2017 no. Entonces, eso no quiere decir que hay más niños en atención residencial hoy, pero lo que pasa es que
los sistemas para producir estos datos son más fuertes el día de hoy. No es un cambio real en la población de niños en atención residencial. Otros factores, eso va a un nivel global y regional. Entonces, vamos a aplicar a estimados globales y tomar en cuenta países que tienen puntos de datos entre 2010, 2021, y eso quiere decir que hay algunos países que tienen un punto de datos anterior que puede ser incluido en una ronda anterior de inversión y que no entró en este último estimado, o sea, estuvo fuera del rango de años que estamos tratando. Entonces, podemos producir nuevos estimados, que a lo mejor no hemos logrado identificar puntos de datos más recién y algunos países se excluyen y otros países pueden entrar en el estimado. O sea, puede haber cambios que igual van a hacer referencia a eso. O sea, también utilizamos cifras poblacionales para calcular la cantidad de niños y estas cifras pueden ser de alguna manera o sea, puede ser influenciada por la dinámica poblacional de un país. Por ejemplo, un país está con un crecimiento poblacional más alto, puede tener un efecto también en las tasas calculadas. Ahora, nada más vamos a hablar un poquito más en el país y la capacidad de datos administrativos para mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos en niños en atención residencial. Uno de las maneras de hacerlo que hemos trabajado en esta área, en el cuidado alternativo, lo que efectivamente ayuda a los países a fortalecer sus sistemas de datos alternativos, hemos desarrollado lo que luego nos va a ayudar a afectar la efectividad y la función administrativa del sistema de adopción y ayuda a los países a identificar dónde dónde necesitamos invertir de manera más enfocada. Es una herramienta que es un conjunto de documentos que trabajan juntos. Tenemos un documento de introducción que habla de la metodología del toolkit, que es la caja de herramientas que estoy hablando. Y la verdad, la evaluación tiene dos componentes, un nivel de cuestionario sectorial, y eso deben de los sectores del país tienen que llenar, los que están involucrados en la recolección, coalición, análisis o uso de los datos administrativos de niños en cuidados residenciales. Entonces, hay muchos sectores, por ejemplo, los que están más involucrados para utilizar o producir datos administrativos y todos individuales sobre la cuestión sectorial. Y también hay un nivel nacional que es un intento de juntar todas las partes interesadas para hacer una evaluación del sistema de datos administrativos de una perspectiva más unificada, más global. Entonces, la idea es identificar los componentes de los datos administrativos desde el punto de vista de procedimiento de calidad, de garantía de cualidad, de evaluación de los datos, de garantizar que el sistema de datos está bien y cuál es su cara. Entonces, el objetivo es entender dónde están las barreras, dónde tenemos que enfocar las inversiones y priorizar para mejorar el sistema. Y una de las razones por qué hemos separado son preguntas sectoriales
explicarles es de manera que un país pueda marcar exactamente y entender, ok, este es el sector que a lo mejor necesita más intervención, más inversión. Hay componentes distintos que evaluamos como parte del cuestionario y más adelante podemos marcar en un área particular que debemos que fortalecer. O sea, un país que a lo mejor tiene un sistema muy maduro en lo que es la legislación o gobernanza, pero menos madurez y más debilidad en la coordinación de los datos, del sistema de datos, por ejemplo. Y para enfocar las inversiones. Y eso también incluye, por supuesto, una indicación recomendada, que hay un conjunto de 24 indicadores que son recomendados como un mínimo de indicadores que un país debe de tener, idealmente, para hacer el reporte con relación a los cuidados alternativos. Algunos de los indicadores simplemente son el número de niños en cuidados residenciales o atención residencial o el número de instituciones de atención residencial en un país. Pero cubrimos también un ámbito más amplio, por ejemplo, cuidados con base familiar, que hay indicadores que hablan de adopción, de la gestión y cómo determinamos hasta dónde logramos producir, reportar los datos en este mínimo, ¿no? Y para cada indicador que se incluye en este conjunto, tratamos de explicar mejor los detalles del indicador. Como mencioné antes, los indicadores han sido diseñados por muchas partes, muchos grupos. O sea, no es solo la oficina de UNICEF. Siempre tratamos de utilizar indicadores existentes para evitar la duplicación y muchos de los indicadores recomendados que tienen un mínimo de datos. Entonces, a nivel regional, muchos casos no tienen este indicador, entonces, pero también tenemos parte del toolkit, un taller de implementación que más bien es una guía que les ayuda a cómo preparar un taller para juntar los aliados locales y cómo hacerlo. Y la idea es que cuando el país ya hizo su evaluación, ya hizo el cuestionario, ya van a utilizar lo que han logrado con el resultado de la autoevaluación para seguir con el modelo de madurez que hemos desarrollado. Y eso va a hablar de la madurez de un sistema de administración y eso va de un sistema más débil, menos maduro, para un sistema más maduro que funciona muy bien. Y la idea es que los países puedan utilizar los insights de la autoevaluación para ubicarse en el modelo de madurez y a ver dónde están, o sea, y cómo pueden seguir de acuerdo con los componentes que son parte de la evaluación. El siguiente paso, que es lo ideal, que la parte perspectiva es utilizar la información que han logrado para desarrollar un plano de acción, un plan de acción que va a alinear estrategias y acciones. El gobierno y socios y aliados y los gobiernos pueden tratar las brechas, los retos del sistema de datos administrativos. Tenemos un modelo, un template que hemos desarrollado para el plan de acción que puede ayudar a orientar a los países de cuáles son los componentes que tienen que ser parte del plan de acción. Entonces, finalmente, también tenemos algunas herramientas que hemos desarrollado que no es solo, muchas veces los países tienen que
trabajar con la recolección de datos para generar los datos de niños en atención residencial y hemos desarrollado un protocolo y un conjunto de herramientas que es un paquete que ayuda a los países a recolectar los datos en cuidados residenciales en situaciones, por ejemplo, donde no hay un récord administrativo o el récord administrativo está desactualizado, para desarrollar algunas herramientas para llenar estas brechas o recolectar datos en cuidados residenciales. Y el protocolo de recolección de datos tiene dos fases. La primera es el sentido de una instalación de atención residencial en un país y por las cifras de los niños que viven en estas instalaciones. Entonces, vamos a tener una idea de la población de niños que están en atención residencial y una idea de cuál es la atención residencial. Yo creo que yo paro por aquí, pero también hemos desarrollado algo que cómo podemos seguir, dar este paso más allá para entender de manera más general el bienestar y las características de cómo varían, o sea, cómo están los niños en cuidado o atención residencial. Y eso estaba basado en una muestra de los niños que viven en atención residencial y utilizan la información del census que viven en atención residencial y regresan. Y vamos a tener muchas entrevistas con los que cuidan de las instalaciones de atención residencial, por ejemplo, los directores, y evaluar el aprendizaje, si los niños entienden cómo les va de acuerdo a una variedad de variables, desde la salud a nutrición, educación, protección, gestión de cada caso. Entonces, es una encuesta bastante amplia y completa. Entonces, hay muchos pasos que el país puede tomar para seguir este protocolo y es la siguiente herramienta con todos los cuestionarios necesarios para el país y está el paquete de implementación que tiene un número de distintas herramientas y materiales que son necesarios para entrevistar, para utilizar las directrices, para el proceso de calcular los resultados, las calificaciones. Es un paquete completo que los países pueden utilizar y están disponibles en el sitio web. Están ahí en pantalla. Voy a poner en el chat también. Y hemos traducido parte del material en francés y español. Entonces, algunos materiales están disponibles. Y está muy importante mencionar que este esfuerzo para los registros administrativos pueden ayudar a un país a llenar las brechas en países que están, o los niños los datos de los niños que están en atención residencial y cómo van a poder construir un registro o una base de datos de las instalaciones en el país que pueden ser utilizadas como un punto de inicio para construir los registros administrativos. También hemos desarrollado un protocolo con países que viven para entender un poquito más cuáles son los drivers, o sea, lo que está por detrás de la separación familiar y por qué los niños se van a la atención residencial. Entonces, estamos en el proceso de terminar este protocolo y va a ser un documento que habla de los pasos que tenemos que tomar, va a ser de recolección de datos, hay una guía de entrevistas, material de entrenamiento. Voy a parar por aquí. Entonces, ahora quiero saber, voy a pasar la palabra para Ana, si puede hacer el cierre y hablamos de las informaciones programáticas
para los niños en atención questions. residencial. Entonces te paso la palabra, Dani. Annie. Thank you so much, Nicole. I hope you can hear me and Muchas gracias, Nicole. me as well. Y Okay, great. Thank you so much. No, I wanted to start off by, and I'm going to speak for only a couple of minutes because I voy a see hablar por quite solo a unos few minutos questions porque veo muchas preguntas that aquí. would be interesting for us to respond to. But I wanted to highlight that from a Pero quiero program destacar que desde el punto de vista programático, sí tiene una prioridad clara, por ejemplo, del cuidado de algunos sectores. Por ejemplo, número 1, prevención de separación familiar. Si es necesario, si hay cuidados alternativos o si hay prioridades para la institucionalización de los niños. Algo interesante que me llamó la atención, consideramos todo tipo de cuidados alternativos que no están en la familia, en la comunidad, como cuidado residencial, por ejemplo, pequeños grupos. Y estoy feliz en saber que para esta base de datos consideramos la misma definición. Sin embargo, Nicole, como has mencionado en el caveat, luego en el inicio, que a veces la definición puede ser distinta al nivel nacional y en el país puede contar algunos que están basados en grupos familiares y a lo mejor no son incluidos el número de niños en pequeños domicilios de grupos como parte de la base de datos nacional con relación a los niños en cuidado residencial. Y eso no nos trae una visión muy amplia. El segundo punto es lo siguiente. important for us to consider is, and I think that has also come in some of the questions that I was just looking at, was other Lo que otros ajustes que son residenciales que tienen que pasar por la parte administrativa, por ejemplo, en lo que llevaban de boarding schools o los internados, o sea, esos incluyen los niños en países que a lo mejor no incluyen. Y otra vez, a lo mejor no nos ayuda porque no nos va a dar una visión global. Hay niños que entran al cuidado alternativo y que se les coloca, que continúan siendo colocados en cuidado, atención residencial a través de órdenes administrativas y otras órdenes competentes. Y el gobierno tiene un papel importante en establecer esos mecanismos, aunque no manejen ellos mismos esas atenciones alternativas, pero coordinan a través de legislaturas. Es realmente importante que la información que recibamos, aunque sea un grupo, un subgrupo de atención residencial o, disculpen, de atención residencial que estamos viendo como tasa de niños, creo que va a ser importante para los gobiernos de tener esta información en sus manos porque realmente les va a ayudar a guiar las estrategias y planes estratégicos, ya que una vez que se tenga un buen sentir de lo que estamos hablando en términos de números de niños y subsecuentemente le va a ayudar a alcanzar sus inversiones y sus presupuestos en ese portafolio de atención residencial alternativo. Y de muchos modos, se van a dar cuenta de lo costoso que es de invertir en instalaciones de atención residencial. Así que puede servir ese propósito. Además, creo que puede ser importante para gobiernos de tener esta información en sus manos para preparar planes de prevención, porque muy a menudo
Los planes con respecto a atención alternativa son estrategias para deinstitucionarlo, sacarlo de... Siempre queda esa brecha y los niños siguen cayendo a estos cuidados alternativos y hay que volver a sacarlos de ese cuidado a atención residencial y volver a colocarlos en cuidados dentro de familias, ambientes familiares. Así que es importante utilizar esta información para crear planes de prevención que están bien informados por lo que ya existe. Y creo que también es críticamente importante utilizar esta información para tener planes sólidos de atención familiar, porque parte de los esfuerzos de institucionalización se ven que se están haciendo residencias más pequeñas, se están convirtiendo en instalaciones más pequeñas, como grupos pequeños, y eso necesita cambiar, y para que eso suceda, creo que es también importante que tengamos ese conocimiento, ser conscientes de cuántos niños estamos hablando que verdaderamente tienen que ser integrados en familias y cuidados familiares. Veo que nos quedan 4 minutos y estoy viendo 9 minutos, así que pido disculpas por haber tomado más tiempo del que debería de haberle. Nicole, te cedo la palabra de nuevo. Claro que sí, gracias, Annie. Vamos a hacer lo mejor que podamos para contestar las más preguntas que podamos. He incluido en la caja del chat el enlace a nuestra página web sobre la base de datos de niños en atención residencial. Van a poder encontrar la base de datos y si bajan un poco más también va a haber recursos adicionales donde pueden acceder a la información sobre los protocolos de recolección de datos que ya mencionaba para las encuestas y los cuestionarios. Hay una página dedicada a la cual pueden entrar para eso también. Y en términos a las herramientas que alguien estaba preguntando, actualmente no está disponible. Aún estamos en el proceso de finalizar los materiales y vamos a hacer unas pruebas e implementación en ciertos países para poner a prueba mejor la metodología y mejorarlo antes de que sea disponible públicamente. Anticipamos que sea disponible a la segunda mitad del año que viene y cuando se haga disponible será cargado también a esa misma página web que he puesto el enlace en el chat. Vi que había una pregunta sobre la disponibilidad del protocolo para la recolección de datos cualitativa. Esa también se está finalizando aún. Esperamos que se haga disponible en la segunda mitad del 2023 también. Y cuando esté disponible también va a ser subida a esa misma página web con el enlace en el chat. También hay un número de preguntas que las voy a agrupar, que están preguntando sobre desagregar los datos disponibles. Y, por ejemplo, podemos desagregar los números en base a distintos tipos de centros de atención, desagregarlos para entender el número de niños en hogares más pequeños o centros más grandes. Poder desagregar es muy importante, pero lamentablemente, aunque solamente poder recolectar estos números de niños en atención residencial es muy difícil, así que poder desagregar, aunque sea el sexo, el género del niño, es muy difícil y no siempre está disponible para todos los países. Por eso es que van a ver la base de datos. No tenemos ningún nivel de segregación porque simplemente para la mayoría de los países no pueden de manera precisa desagregar sus números, aunque sea tan sencillo como tan fácil del sexo de el niño o la niña. Nos llegan números conflictivos, niños y niñas que no igualan el total. Así que, y esto pues refleja una vez más el sistema y los muchos desafíos que hay alrededor de producir registros de calidad de niños que viven en centros residenciales, de atención residencial. Así que por ahora, la base de datos que tenemos pública solamente tiene los números totales y no tenemos estos desagregación que nos encantaría tener y es muy importante para poder informarnos para nuestros esfuerzos, pero simplemente no está disponible en esos países o la calidad es cuestionable. Creo que vi una pregunta sobre
Florence estaba mencionando y quiero acknowledger a Florence porque ha sido instrumental en apoyarnos como asesora y fortalecer los sistemas administrativos y ha estado trabajando también en el desarrollo de la herramienta. Así que quiero reconocerla, su contribución. Ella estaba mencionando que estaba comentando más bien que los números globales para menos de los 3 millones de niños que están en atención residencial es en base a datos administrativos y eso es correcto. La mayoría de los países nos basamos en esos récords administrativos, así que es correcto. Probablemente esto solamente es la punta del iceberg y este número debería ser interpretado como sea una subestimación del número actual y verdadero de niños viviendo en atención residencial globalmente. Así que estos números pueden verse como probablemente solamente el pico del iceberg. Algunos estaban diciendo que los números de países para América del Norte, Europa Occidental, los van a poder ver en la base de datos para países para los cuales tenemos ese punto de datos de referencia en esas regiones. Van a poder y ver la base de datos para encontrar el país los números a nivel de país. Y alguien también estaba preguntando sobre dónde se han utilizado las herramientas o dónde se planean utilizar. En el caso del censo, los de seguimiento para niños en atención residencial, lo implementamos el censo completo y el de seguimiento en scale en Ghana, en el país de Ghana en el 2019. Y tenemos un reporte con los hallazgos de ese ejercicio que se pueden encontrar otra vez en el enlace que puse en el chat. Así que Ghana a la fecha, es el único país que ha creado ese censo a nivel nacional, pero también lo hemos replicado en escala más pequeña, subnacional y en ciertas regiones del país, en países como India, Kazajstán, más recientemente en Uzbekistán. Y el siguiente país que está explorando la posibilidad de probablemente implementar ese censo y la encuesta a nivel nacional es Vietnam. Actualmente estamos trabajando con ellos sobre esto. Y a ver, hay 2 preguntas más. Alguien está preguntando sobre cómo evaluamos la calidad de los datos. Mencioné que como parte del ejercicio, el mecanismo CRAVE, para actualizar las bases de datos con las oficinas a nivel país que tenemos esa criteria predefinida donde evaluamos los puntos de datos nuevos. Ahora, en términos de si podemos accesar la calidad de los datos, eso es muy difícil porque estos son registros administrativos. Por lo tanto, no hay un mecanismo o manera para que podamos asesorar la calidad de los datos. Asesoramos que, por ejemplo, viene de una fuente oficial, que podamos entender el tipo de atención residencial que estén siendo reflejados, el conteo que nos provee un país. Queremos entender las definiciones, así que les pedimos que nos den, si estos son niños en atención residencial, qué tipo de ambientes están cubiertos por su definición. Pero definitivamente poder asesorar la calidad de los datos es muy difícil. En este caso, cuando estamos, dependemos tanto de registros administrativos. Por supuesto, entendemos que pueden haber niveles variantes de calidad a través de los países y de los números que son reportados y que incluimos en parte de la base de datos. Y creo que la última pregunta que voy a intentar de abordar, porque creo que ya estamos por encima del tiempo, alguien estaba preguntando si hay algún tipo de reporte sobre el número de instituciones de cuidado alternativo en un cierto país. Como parte de la base de datos, actualmente solamente tenemos números a nivel de país para niños en atención residencial. Pero como parte de ese indicadores centrales que se utiliza, que los países deberían de poder reportar a través de sus registros administrativos, ese es uno de esos indicadores. Así que el país debería de poder saber el número de instituciones de atención alternativa alrededor del país y rutinariamente reportar ese número y entender el número.
Y es algo que, una vez más, incluimos como parte de ese set mínimo que se requiere y es un número que se puede producir con la recolección de datos. Así que si un país implementa la primera fase y hace ese censo de atenciones de cuidado residencial, deberían de poder sacar el número de instituciones de cuidado alternativo. Creo que he podido contestar todas las preguntas. Les quiero agradecer por haber participado en el webinario hoy. Fue nuestro placer poder presentárselo y creo que también le agradezco a Claudia y a Annie por su trabajo también. Y quiero tomar un momento para reconocer el increíble trabajo de nuestras colegas en las oficinas de país con las cuales trabajamos muy de cerca para poder identificar esos puntos de datos. Sin ellos, no sería posible tener esa base de datos global. Y quiero reconocer a nuestro otro colega, Bedar, que es parte de nuestro equipo en la sede central que nos ayuda con el ejercicio de CRAVE y con el mantenimiento de la base de datos y ha sido instrumental completamente en construir y crecer y crear esta base de datos global. Así que también le quiero reconocer. Muchísimas gracias. Estaremos enviando un mensaje de seguimiento con los enlaces a la presentación, al igual que a las grabaciones del webinario. Incluiremos también el enlace a nuestra página web, que una vez más lo encuentran en el chat junto con los recursos que hemos mencionado hoy. Habiendo dicho eso, cerramos el webinario. Muchas gracias de nuevo. Cuídense. Mejores deseos. Muchísimas gracias.